Está Héctor Torres, que es ex director ante el Fondo Monetario Internacional por Argentina, Brasil. Hemos hablado varias veces con él. Héctor, gracias por atendernos, muy amable. Al contrario, Maxi, gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo interpretas estas señales que permanentemente envía el FMI apoyando a Guzmán, pero diciendo el acuerdo no se toca, no hay que flexibilizar en este momento las metas acordadas entre el FMI y el gobierno argentino? Bueno, creo que el FMI sabe perfectamente bien que si las metas no se tocan es porque hay otras dos cosas que se tocan. Una son las políticas previstas por el gobierno para llegar a esas metas, van a tener que ajustarse. Y lo segundo es, aunque ellos no lo dicen, muy probablemente se toquen los plazos. Decir que las metas no se tocan, pero decir que las metas se cumplen son cosas diferentes. Para cumplirlas hace falta ajustar dos cosas, dos variables. Hay tres elementos en el programa. Uno son las metas. Meta fiscal, meta monetaria, meta de acumulación de reservas. Otras son los plazos para llegar a esas metas. Y lo tercero, que no es menos importante, sino más importante, son las políticas que pensaba tomar el gobierno, que piensa tomar el gobierno para llegar a esas metas en esos plazos. Si las metas no se tocan, es porque en realidad se van a ajustar las otras dos cosas. El fondo, por el momento, no habla de ajustar los plazos, probablemente lo haga también o bien por una estrategia de negociación o por crear esto que se dice una especie de ancla para tratar de bajar expectativas. Aunque, Maxi, honestamente, yo creo que no hay ancla que sirva para un gobierno que está fracturado. En realidad es una ancla muy pequeña esa, ¿no? Y la otra pregunta que te hago es, nosotros decimos acá hay dos escenarios posibles. Uno que es el que apuesta el FMI y Guzmán, la idea de, bueno, en estos meses sincerar, entre comillas, algunos precios relativos, que el dólar no quede muy atrasado, que las tarifas de servicios públicos, esta semana creo que van a dar el cronograma de aumentos, o cuál es el Sí. esquema de aumentos a partir de junio. Los combustibles que están subiendo todo el tiempo, es decir, precios de servicios que antes se pisaban y ahora no, acomodar esos precios relativos. Bueno, eso va a generar que en estos meses obviamente la población tenga menos ingreso disponible, porque va a tener que pagar más tarifas públicas o más de combustible o más de servicios privados de lo que pagaba ahora. Entonces, eso va a frenar o a desacelerar el consumo y eso le va a poner un tope a la inflación que puede cerrar, yo decía así, la tasa de inflación baja al 4% mensual después de junio, podés cerrar con 70% de inflación anual. Y la apuesta del gobierno es que no se frene la economía, que no haya un frenazo de golpe en la economía, que se desacelere, pero que el nivel de actividad no se caiga directamente. Ese es el escenario, si se quiere, optimista al cual apuesta el gobierno. ¿Vos crees que es posible? Pues yo creo que primero hay que ser sincero. Hay una tasa de inflación a la vista y una tasa de inflación encubierta. Hay una parte de la inflación que está fuera de la alfombra y otra que se acumula bajo la alfombra. Esa diferencia de precios relativos que tenés algunos pisados y otros no, en algún momento sale de la alfombra. En algún momento sale de abajo de la alfombra. Y el tema es, ¿sale de a poco o sale de golpe? Y ahí viene el tema de si vos tenés la posibilidad desde el gobierno de hacer una política gradual de catching up, digamos, de los precios relativos, dólar, tarifa fundamentalmente, combustibles, o vas a tener que hacerlo de golpe. De golpe o porque quieras o porque no puedas impedirlo. Y ahí está el tema. Digamos que todo político, yo creo, y yo personalmente que no soy político, todo el mundo prefiere hacer las cosas de a poco, explicándolas, dándole tiempo a la gente para que se adapte. Pero para hacerlas de a poco, vos necesitas credibilidad, necesitas un horizonte, necesitas un plan, necesitas sobre todo credibilidad política. Ese es el problema de hacer las cosas, digamos, gradualmente. Yo te digo, yo voy a bajar de peso, pero el pan lo voy a dejar de a poquito y el postre lo voy a dejar de poquito. Me vas a creer si en realidad yo tengo credibilidad y si no, no me vas a creer y muy probablemente tengas razón. La otra es, te voy a decir, yo voy a bajar de peso de golpe y a partir de hoy ni vino, ni pan, ni postre. ¿Okay? Para hacer eso, que es una política de shock, te hace falta
una cosa o la otra. Una es espacio fiscal para poder amortiguar el costo social que tienen esas medidas de golpe, que no tenemos, o espacio político, le hace un gran apoyo político que tampoco tenemos. Con lo cual, en realidad, hoy estamos en una situación muy complicada. La salida gradual de esa, o sea, que esa inflación que está debajo de la alfombra empiece a aparecer y se empiece a blanquear, porque no es que la inflación esa no existe. Yo no estoy de acuerdo con los que dicen que este plan es inflacionario, por más que hay gente que yo respeto muchísimo. Yo lo que digo, ese plan es inflacionario en términos nominales, pero la inflación está ahí. No hay que confundir correlación temporal con causalidad. Te hago una última brevemente, ¿no? Vos estás planteando, bueno, si esto es gradual o si dejas de comer, no sé, pastas, postre, todo eso. No voy a hacer una ironía respecto a eso, pero esta es una economía que tiene caída de consumo de carne, caída de consumo de pollo, caída de consumo de huevo, caída de consumo de lácteos y en particular de leche. En los últimos 4 años, y que se profundizó en el último año. Ese es el agregado, obviamente. Cuando uno desagrega, hay un sector de la sociedad que está motorizando consumos de todo tipo, y hay otro sector que está ajustando en lo más básico, que son los alimentos. En el agregado te da la caída de estos alimentos. La pregunta que te hacía es, ¿vos ves que en algún momento el FMI puede forzar un sinceramiento más fuerte, que el FMI diga, bueno, no acumularon suficientes reservas, devalúen más rápido, o no es suficiente el aumento de tarifas, hagan un aumento todavía más fuerte? Es decir, que la dinámica esta de estabilidad en una inflación muy, muy elevada se pueda romper por el FMI presionando al gobierno, o vos crees que el FMI va a seguir haciendo lo que le pide a Guzmán? Yo no creo que venga por un pedido del FMI. Yo creo que va a venir por un tema de que simplemente el mercado no lo va, no, digamos, lo que está pasando abajo la alfombra va a salir de abajo de la alfombra. Es cierto, el FMI en algún momento puede agarrar y decir, miren, el problema de sus tarifas congeladas o, digamos, no actualizadas no es un problema de los contribuyentes de los países que nos dan dinero y no me resulta fácil pasárselos. Claro. Y puede llegar a exigir algo más rápido. Pero la verdad que yo creo que estas cosas no pasan porque el FMI lo pida. Estas cosas pasan porque en realidad lo que no es sustentable termina por ser no sustentable, termina por caerse. No, lo que vos ves es el escenario de riesgo que si no acomodan las cosas ahora, en agosto se les amplíe la brecha cambiaria, que eso lo fuerce a devaluar más rápido y que eso en el periodo del año donde tendría que empezar a desacelerarse la inflación, mantenga un nivel más elevado de inflación y decir, a crujir todo el esquema económico. Sí, por supuesto. Eso que vos decís de que finalmente pasa porque está el FMI. Y sí, el FMI en algún momento está en el peor momento y resulta que está pidiendo cosas que en realidad son casi inevitables. Si vos escondiste esos precios bajo la alfombra, en algún momento la alfombra no te alcanza para seguir ahí. No tenemos recursos para seguir financiando esos subsidios. Con lo cual, si no tenés los recursos y no te los da el FMI y no podés seguir imprimiendo porque las consecuencias son cada vez más serias respecto a la inflación, y bueno, en algún momento simplemente la realidad termina imponiéndose. Héctor, gracias, muy amable, es siempre muy interesante escucharte. Ahí estaba Héctor Torres, un hombre interesante para escuchar, fue representante argentino ante el FMI con Labaña, en la época de Labaña, ministro de Economía Néstor Kirchner. Después volvió como representante argentino ante el FMI con Alfonso Pratgay y después siguió un tiempo ocupando la silla de Brasil, es decir, alguien muy reconocido en el ambiente de los organismos internacionales.